Voy a resolver el problema que fue tomado en el parcial. Si bien no voy a contestar las preguntas porque eran distintas, en realidad lo que tendrían que hacer primero es resolverlo, obtener los distintos resultados de voltaje e intensidad que circula por cada una de las resistencias y el voltaje que cae en cada una de las resistencias y después resolver el problema. Bueno, entonces teníamos un circuito de este tipo y sabíamos que el voltaje era de 12 voltios. Lo primero que tenemos que hacer es obtener cuál es la resistencia total del sistema o del circuito. Estas dos resistencias están en paralelo porque comparten un nodo en común y están en serie con R1. Entonces lo primero que hago es calcular cuánto es la resistencia equivalente de estas dos resistencias y me da que son 2 ohm. Entonces ahora el circuito es como que me queda dos resistencias en serie y obtengo la resistencia equivalente de estas dos, entonces la sumo como se debe sumar en serie, R1 valía 2 ohm, es decir que la resistencia total me da 4 ohm. Con este dato y con el dato del voltaje total, yo puedo calcular cuánto es la intensidad total que está circulando por mi circuito. Pero esa intensidad total que va a circular se va a bifurcar, se va a dividir cuando llegue a los ramales. Entonces, otra cosa que tengo que calcular es qué voltaje está aplicado para estas dos resistencias que están en paralelo, ya que si bien la pila o la batería me aporta 12 voltios, al estar en serie con esta resistencia, hay una caída acá del voltaje total por esta resistencia. Es decir, que el voltaje al que están sometidos estas dos no son los 12 voltios. Si no hubiese habido ninguna resistencia en el camino, sí sería 12 voltios. Pero como está R2 en serie con la batería, hay una caída de voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos cuánto voltaje cae en esta resistencia. ¿Cómo hacemos? Sabiendo que la intensidad total que circula es de 3 amperes por la resistencia 1, me da que caen 6 voltios. Es decir, que el voltaje que me queda para estas dos resistencias que están en paralelo también van a ser 6 voltios, porque yo resto voltaje total menos el que cayó en la resistencia 1 y me da que quedan 6 voltios para las resistencias en paralelo. Con estos 6 voltios y sabiendo las resistencias R1 y R3, yo voy a poder calcular las intensidades de corriente que circulan por cada uno de estos ramales. Entonces, si bien el voltaje es el mismo, la intensidad va a depender del valor de las resistencias. En donde haya una resistencia mayor, que es en R2, por ejemplo, que es 6 ohm, la intensidad de corriente va a ser menor. Y en este caso es de 1 ampere. Mientras que en R3 la intensidad de corriente es de 2 amperes. Que si yo la sumo, me vuelven a dar la intensidad total que circula por el circuito. Entonces, a partir de tener todos estos resultados, ustedes ya podían contestar las preguntas que les hacía el problema.